Para ahondar en este tema, nos encontramos a esta hora con el abogado de militares condenados por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el general Odlanier Mena y el brigadier Pedro Espinosa, el abogado Jorge Balmaceda. Abogado, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Hay igualdad en la ley? Yo creo que no. Yo creo que no hay igualdad ante la ley. Yo creo que hasta el día de hoy mis patrocinados siguen sometidos a un procedimiento penal ya antiguo, pasado de moda, con muchas restricciones, sin tener las garantías que tiene el nuevo proceso penal absolutamente garantista y en el cual ustedes ven que día a día prácticamente las personas no reciben una condena por las acciones u omisiones en las que participan, y veamos lo que sucede en la Araucanía, por ejemplo. Y una vez condenados, ya han sido sometidos a proceso, están cumpliendo sentencia. Le pregunto, ¿hay igualdad en cómo cumple una condena un reo común a un general que fue, digamos, sentenciado por violación a los derechos humanos? Mire, yo creo que hay que distinguir una cosa. Yo creo que todos son reos comunes. Ellos tienen la condición de reos comunes, de procesados comunes. Sí, pero un reo común tiene derecho a tener 2 horas diarias de clases de tenis, tiene derecho a estar en una cabaña individual, tiene derecho a tener kinesiólogo, tiene derecho a tener televisión, internet, celular. Mire, en realidad el asunto de los celulares, por ejemplo, hay que distinguir. Yo tengo muchos procesados, no sé. Me parece que Pedro Espinosa y el general Mena no tienen celulares. No sé si los demás los tendrán. Respecto de mis demás patrocinados que están en Punta Peuco, ninguno tiene celular. Incluso, en alguna oportunidad, yo hasta llegué a la Corte Suprema con un recurso de protección y la Corte Suprema lo desechó. Por lo tanto, esto no existe. Ahora, cuando me hablan de beneficios, no, el problema es de fondo. Aquí hay un problema de fondo. Yo he conocido lugares de detención, de cumplimiento penitenciario en España, he conocido otros en otros lugares del mundo, en los que se tiene mucho en consideración la dignidad de la persona humana. Si aquí existe una diversidad, no es porque algunas personas, sobre todo de avanzada edad, por ejemplo, en Cordillera, el menor tiene 68 años y el mayor tiene 87, va a cumplir los 90 años. En otros países del mundo, a los 70 años ya no cumplen condenas de prisión en el cumplimiento de sus penas, sino que simplemente... ¿Incluso los condenados por delitos de lesa humanidad? Todos. Mire, aquí hay un solo caso que yo me recuerda... el caso de Hess, murió solo en su prisión, como con 40 o 50 gendarmes. Se mantuvo esa prisión, pero eso era derivado del tribunal de Nuremberg. ¿Pero usted que para la realidad chilena, no hablamos de la realidad de otros países, ni de Estados Unidos, ni de Europa, este penal está por sobre la norma de lo que son los beneficios penitenciarios para los reos que están condenados en él? O sea, usted piensa que se debe nivelar para abajo y no para arriba. Ojalá todos los reos tuvieran las mismas condiciones. Eso es lo que nosotros pensamos. Aquí hay un problema de gendarmería, del Ministerio de Justicia. Aquí todas las cárceles o los centros de cumplimiento de condenas deberían ser a lo menos como Santiago 1 o como Rancagua u otros recintos penitenciarios que se han construido en el último tiempo. ¿Y qué le pero parece eso no significa... que está, hay una cosa que usted me hablaba, clases de tenis. Fíjese que fuera de 2 o 3 personas, yo he visto, por ejemplo, a personal de gendarmería jugando tenis. No creo que el general Mena, que apenas puede mover sus piernas, pueda estar jugando tenis. Pero eso es lo que se decía en el informe. Abogado, ¿qué le parece a usted la posibilidad de que el presidente... Y los yo he también visto. he estado personalmente ahí. ¿Qué le parece a usted la posibilidad de que el presidente Sebastián Piñera cierre el penal Cordillera? Mire, yo creo que debería ser otra más del señor presidente de la República. Él es magnánimo en tomar determinadas resoluciones.
¿Pero a qué se refiere con otra más? Me refiero, digamos, a que creo que aquí el presidente de la República se debía haber preocupado esencialmente de que exista una igualdad ante la ley, de que realmente hubiera un solo procedimiento penal para todos los chilenos, aquellos que están siendo procesados por estos llamados delitos de derechos humanos, porque realmente hay muchos delitos de derechos humanos que no se investigan en este país, ni aún con el nuevo sistema. ¿Y no cree usted que se está preocupando de que todos los chilenos más o menos que están en las mismas condiciones tengan también las mismas condiciones en que están cumpliendo las condenas y que no se vea que unos están por sobre los otros y que hay reos de primera clase y reos de segunda clase? Yo no creo que existan reos de primera ni de segunda clase. Yo creo que existen... O sea, ¿usted va a comparar lo que es la penitenciaría con Penal Cordillera? No, yo no comparo, pero le digo lo siguiente. Y vuelvo a insistir en lo que le dije. O sea, hay que nivelar para abajo. O sea, hay que sacar a esta gente del Penal Cordillera y ponerlo en la penitenciaría para que estén en las mismas condiciones infrahumanas que los mantiene el actual sistema. Yo creo que no. Todo lo contrario. Yo creo que hay que darle las condiciones, como en España, que les permiten incluso seguir estudios universitarios a distancia. ¿Usted cree que las declaraciones de Manuel Contreras que realizó en la televisión aquí en CNN Chile podrían perjudicar al resto de los condenados que están en el Penal Cordillera? Probablemente los podrían perjudicar, pero yo voy mucho más allá. ¿Por qué autorizaron Gendarmería o el Ministerio de Justicia estas declaraciones? Fíjese que yo he tenido en mi estudio las solicitudes de muchos periodistas nacionales y extranjeros que han querido entrevistar a Pedro Espinosa, que han querido entrevistar al general Iturriaga y nunca los han autorizado para que concurran a los recintos penitenciarios. Pero el mismo general Contreras tenía la voluntad de dar la entrevista. Pero indudablemente, si todas las personas quieren dar entrevistas, usted vio recién a una persona que fue perseguida familiarmente y que fue absuelto recientemente por los tribunales Tribunal Oral y Penal aquí en Santiago, ¿no es cierto? Todos quieren dar entrevistas. Pero ¿quién los autoriza? ¿Quién vigila? ¿Quién controla? ¿Quién supervisa esas entrevistas? Entonces, ¿va a decir que el error fue de Gendarmería y no de las declaraciones del general Contreras? Mire, yo no sé en particular todas las declaraciones del general Contreras, pero sí sé que quien autoriza las declaraciones de los internos es Gendarmería, y Gendarmería siguiendo las instrucciones del Ministerio de Justicia. ¿Qué le parece que el general Contreras haya dicho que los gendarmes estaban ahí para tenerle el bastón? Mire, en realidad yo no sé si eso dijo o no, Lo dijo. Pero si lo dijo, yo creo que está mal dicho, no puede ser. Pero esas declaraciones de él no pueden perjudicar a los demás procesados. ¿Por qué hacemos aquí una igualdad en todas las cosas? ¿Por qué en este país se insiste? Todos los militares son responsables de los derechos humanos, si en circunstancias que es un grupo los que están siendo procesados. Y el gobierno militar de este país fue una maravilla, que sacó a este país del estancamiento político, social, económico que estaba. ¿A costa también del terrorismo de Estado usted lo sigue justificando? Mire, cuando hablamos de terrorismo de Estado, yo no me puedo olvidar del terrorismo de Estado que existe hasta el día de hoy, en que vemos que para el Día del Combatiente, para el 11 de septiembre y para otras partes nos encontramos con grandes aglomeraciones donde hay balazos, donde hay niños que disparan armas, donde se producen grandes lanzamientos. El terrorismo de Estado es cuando hay organismos del Estado dedicados a la eliminación de las personas, y en eso estuvo no tan solo las Fuerzas Armadas, sino que también la DINA, y eso está comprobado, y por eso están los generales entre los que usted defiende condenados en estos recintos. Perdóneme, cuando usted habla de terrorismo de Estado, quiere decir que existe una acción determinada y organizada por parte del Estado. Y eso yo no lo acepto, y no lo acepto porque resulta que yo estuve trabajando en el gobierno militar desde el 11 de septiembre hasta el año 1980. Yo estuve bajo las órdenes de grandes ministros de educación, como el almirante Castro, el almirante Niman, el almirante Troncoso, y jamás en el Ministerio de Educación se hizo ninguna acción de lo que usted ha llamado, por ejemplo, terrorismo de Estado. Probablemente en el Ministerio de Defensa habría sido distinto, pero no hablemos es igual, de los defendidos. Yo soy oficial de reserva de la Fuerza Aérea
Y en lo que yo vi, cuando yo trabajé en la Fuerza Aérea, nunca vi terrorismo de Estado dentro de la Fuerza Aérea. ¿Usted nunca supo de violaciones a los derechos humanos? Yo supe de violaciones a los derechos humanos cuando existieron procesos que se habían iniciado. ¿Ya? Y eso lo reconozco. Pero eso no significa que la Fuerza Aérea como institución haya procedido a hacer eso. Todo lo contrario. ¿Quiénes fueron? Todo lo contrario. ¿Personas que se mandaban solas? No digo que se mandaban solas, pero resulta que eran personas que estaban destinadas a determinados servicios, que por razones de compartimentaje, en fin, qué sé yo, actuaban sin rendir cuenta. Yo me acuerdo perfectamente como, por ejemplo, una persona que era Roberto Fuentes Morrison, el comandante Fuentes, el Wally que le llamaban. Bueno, él era un personaje que muchas veces actuó y que no le rindió cuenta de sus acciones. ¿Ya? Y así existían otros. Bueno, ahora yo le digo una cosa. Sí. Fuentes Morrison murió asesinado por gente del MIR. Yo no sé hasta el día de hoy si realmente se siguieron adelante los procesos por homicidio, porque por muy buena persona que él haya sido, nadie está autorizado para darle muerte. Evidentemente. Abogado, volviendo al presente, ¿fue una provocación este acto de camaradería que se iba a organizar precisamente el día de hoy en honor a Krasnov? Yo no creo que sea un acto de provocación, yo creo que es un acto de respaldo a un hombre que está sufriendo mucho. ¿En qué sentido? Bueno, una persona que ha sido condenada por diferentes acciones, que lleva 100 y tantos años de condena, que no ha tenido la oportunidad de hacerse una unificación de las penas, como lo manda y lo ordena nuestro procedimiento penal. ¿Cuándo va a haber la posibilidad de obtener de nuevo la libertad? ¿Y es habitual que se organicen actos de camaradería en un penal? No son habituales. Entonces yo creo que aquí existe una respuesta de muchos hombres que ya no están en las armas, que están en retiro, pero que quieren apoyar de alguna manera a un compañero que está sufriendo por estas circunstancias. ¿Y usted lo respalda? Yo más que nada lo comprendo. Muchas gracias, abogado, por haber estado aquí en CNN con nosotros. Pero a sus órdenes. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa aquí en Primera Edición y ya regresamos con otras noticias. No se vayan.